Tardes, bienvenidos. Aquí estamos en ese proceso de nuevo. Vamos a compartir la pantalla para que iniciemos. Tenemos 2 minuticos más y ya arrancamos. Profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo vamos? Bien, bien, profe, gracias a Dios. Ok. Recuerden que la invitación se la mandé todos al correo, tanto al personal como al colegio de es que el correo de Unicatólica. ¿Sí? La recibieron, ¿no es cierto? Porque están aquí. ¿A alguien no le llegó la invitación? ¿O llegaron más callados que nunca? Profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Profe, sí me llegó. Lo que pasa es que como en los otros links siempre nos dicen que el mismo, pensé que era el mismo, pero no había revisado, pero sí me llegó su mensaje. No, a mí me gusta separado primero porque pues voy grabando las sesiones y las voy identificando de manera diferente. ¿Listo? Gracias. Listo, mi profe. ¿Sí están viendo la presentación ya? Señor. Sí, profe. Sí, señor. Bueno, entonces hemos denominado de usar tecnología, transformar con ella esta sesión también. Bienvenidos, buenas tardes para todos y todas y vamos a esperar a poder sacarle mucho provecho a este encuentro. Pues teníamos como una tarea pendiente, ¿no? Recuerde que dejamos un reto pendiente en la clase pasada, entonces vamos a tratar de hacer como un conversatorio breve sobre el estudio de caso que se había planteado. Entonces, lo he planteado de tecnología para aprender o solamente para estar conectados. Recuerden el reto, ¿no? Que era una institución educativa que quiere que la tecnología deje de ser parte del problema y la convierta en una oportunidad de aprendizaje de transformación. Y les solicité que por cada área de conocimiento les propuse que una pregunta para poder resolver la situación que se estaba presentando en la institución. Inclusive al final le agregué lo de derecho porque pensé que no eran estudiantes de derecho, pero sí habían estudiantes de derecho, entonces por eso le agregué cuando les mandé la presentación. Eh, entonces vamos a mirar, con base a estas 3 preguntas, que algunos de ustedes me respondan sobre el reto, ¿no? Compartan esas reflexiones que hicieron y por áreas de conocimiento, al menos 2 o 3 de cada área de conocimiento. Aquí somos más o menos 5 áreas de conocimiento, que son las licenciaturas, administración, ingenierías, psicología, trabajo social y derecho, 6 realmente. Entonces, ¿quién quiere iniciar o empiezo a preguntarles a cada uno? Aquí están las preguntas. ¿Cuál fue el primer problema que identificaron desde tu área de conocimiento? ¿Qué solución propuso y cómo cambiaría esa propuesta en la forma de utilizar la tecnología? ¿Listo? Entonces, ¿quién quiere comenzar? No todos al tiempo. Profe, ahí ya Bueno, alzaron las manos, están en el orden. Así hacemos las manos, perfecto. Parece que es muy bueno. Voy a mirar por acá. Ok.
Mira, sí, aquí la puedo mirar con contactos. Listo, Jason. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos. ¿De qué área eres Pues, tú? profe, de administración. Sí, dime. En administración puse usar la tecnología como manera consciente. Primero realizar un diagnóstico de cuántos estudiantes tienen acceso a Internet, cuántos cuentan con computador, tablet o celular, qué herramientas utilizan los docentes y si los alumnos saben usarlas o conocen de ellas. Ujú. Priorizar las necesidades, aprovechar tecnologías gratuitas y realizar estrategias para ayudar a la conectividad de los estudiantes, aprovechando los recursos que tengamos. Muy bien. Bueno. ¿Y qué reflexión te deja eso, Jason? Profe, pues en administración tenemos que manejar mucho los recursos que tengamos, sean humanos, sean de tiempo, sean de dinero. Entonces, la reflexión que me deja es cómo saber aprovechar dichos recursos para que la tecnología sea un aporte o algo que nos beneficie. Sí, muy bien, me parece perfecto. Además, desde tu mirada administrativa, me parece que es muy válido que uno reconozca primero lo que tiene, porque muchas veces llegamos a alguna institución o a cualquier parte de una empresa y queremos lo máximo en tecnología y no sabemos qué tenemos en tecnología, quiénes están preparados frente a ello, ¿sí? Porque podemos tener gente experta trabajando con nosotros y no sabemos. Entonces es bueno con esa propuesta que hace muy bien. Sigue, bajar la mano, Jason. Sigue Yesid, que está como segundo. Dale, Yesid, cuéntanos cómo fue ¿de qué área eres, Yesid? Profe, profe, buenas tardes. Soy del área de administración de empresas. Bueno, le Sí, voy a leer ahí lo que hice. porque es, Entonces, ok. desde mi área de administración de empresa, buscamos una estrategia donde podamos diseñar y crear un manual digital en la institución donde se encuentren políticas de uso de nuestros dispositivos en las aulas o en los grupos de WhatsApp y que sean de uso ético y responsable, ¿no? De cada persona. Y digamos, sin prohibir el uso, pero sí regulándolo. En cuanto a los docentes, pues deben realizar capacitaciones con herramientas gratis en nuevas tecnologías digitales avanzadas, cambiando el enfoque de enviar y recibir, de enviar y recibir, haciendo que sus clases pues sean más dinámicas con sus estudiantes, ¿no? En cuanto a los recursos son limitados, podríamos utilizar plataformas como Canva o Google o el uso de plataformas que sean gratis, ¿no? Ujú. O diseñar el uso de diseños para foros interactivos gratuitos. Eh, También pienso que ordenar un proceso, primero deberíamos definir las reglas claras y luego capacitar a nuestra gente con lo que ya contemos y de dónde, con lo que contemos y donde los estudiantes con habilidades puedan enseñarle a los demás. Muy bien. Mira que también desde la parte administrativa el enfoque que le da me parece que es muy importante porque uno debe tener un manual para el manejo y el uso de esas herramientas. Me parece que eso es muy válido. Y lo de pensar en capacitación permanente a docentes también. O sea, muchas gracias por tu aporte. Sigue Diana Listo, Pinzón. profe. Hola, profe, buenas tardes. Hola, Diana. Yo coloqué desde el área administrativa, pues buscamos estratégicamente cómo diseñar una política institucional que no prohíba la tecnología de dispositivos, sino que se haga una integración pedagógica estableciendo reglas, directrices claras
sobre cuándo y cómo usarlos. Muy bien. En cuanto los recursos, perdón, en cuanto los maestros, yo coloqué que debemos realizar capacitaciones de manejo de las tecnologías digitales avanzadas, cambiando el enfoque, y debemos utilizar metodologías interactivas con los estudiantes. En cuanto a los recursos, diseñar un programa donde los estudiantes con habilidades tecnológicas puedan capacitar a sus compañeros de forma voluntaria sin ningún costo. Y en cuanto a las redes sociales, debemos utilizarlas con responsabilidad. Antes de compartir cualquier información, contenido, debemos verificar si la noticia es real para así evitar la desinformación. Mira que hay algo muy interesante, me hiciste acordar cuando fue profesor de colegio, en varias cosas. Yo siempre luché de que todo lo que se hiciera como línea de uso de las TIC se incorporara al PEI, que es el Proyecto Educativo Institucional. Te lo estás planteando ahí. Estás diciendo que se vuelve una política interna, me parece que eso es muy importante. Segundo, lo de pues, la capacitación de maestros, siempre debe impulsar eso, porque hay que actualizarse frente a lo que está pasando. Yo les decía la clase pasada que hay un autor español que me encanta, que se llama Carlos Magro, que nos dice que tenemos una sociedad digital, por lo tanto la escuela, la universidad, las empresas tienen que ser digitales. No podemos desconocerlo, ¿sí? Entonces, para poder dar ese paso no es contratar gente nueva, sino capacitar a los que tenemos para poder aportar a eso. Y lo de cursos libres o lo que plantea de para que estudiantes más capacitados, también lo hice como un proyecto interesantísimo porque en las tardes en el colegio no abrían la sala de cómputo a primaria que porque les da miedo que se dañaran los equipos. Entonces capacité un voluntariado de más o menos fueron 110 estudiantes y ellos hacían su práctica social yendo todas las tardes a trabajar reunían a las maestras y les dije, bueno, maestras, ellos van a ser voluntarios, pero ustedes tienen que controlar la disciplina. Entonces indicaba que tenían que enseñarle a los estudiantes, ellos iban y el mayor logro que tuve, me disculpan que hable sobre esto, fue que de ese grupo 5 estudiantes se lanzaron a ser maestros, a estudiar licenciatura. Entonces me dio tanta alegría porque encontrar gente joven que quiera ser maestro a veces es como complejo. Gracias por tu aporte. Sandra, Así, profe. Sí. Buenas tardes, profe. hola Yo Sandra, soy de licenciatura. cuéntanos. Bueno, yo lo escribí porque pues no es tan largo, pero hay cortico. Pienso que los estudiantes no están recibiendo la información. Usan mucho el celular, se entretienen mucho, ya no se comunican, es muy difícil para que aprendan. Los trabajos, la mayoría de ellos lo hacen con la IA. Y luego cuando llegan al momento de la explicación en clase, los estudiantes no saben ni qué fue lo que hicieron. O se les olvida leer porque ya no tienen ni siquiera una comprensión de lectura, ni el aprendizaje. No llegan a nada, pues, con decirle. Le puedo dar un ejemplo, profe, que me pasó el año lectivo que acabó, que ya ahorita empiezo. Lo primero que me mandaron ahorita, no celulares, y que el estudiante se le revise. Porque, pues, bueno, hay muchos factores con las redes sociales que acaba de decir la compañera. Son fatales, son destructivos. Ahora, puse un trabajo de una obra teatral de 1 minuto, le dije que escribiera, que la crearan y me la trajeran. Y cuando llegaron a clase, todos llegaron tranquilamente trayéndome el trabajo y solo 2 la crearon, los demás todos eran por IA. Cuando les dije que lo iba a revisar si era por IA, no lo iba a revisar y todos le dijeron, no, profe, no, lo hice por IA. Bueno, ellos fueron honestos, pero mire, el estudiante no está utilizando su pequeño cerebrito para hacer los trabajos. Pero a pesar de que el colegio tiene una plataforma esa plataforma es espectacular, y con todo y eso, profe, los estudiantes tampoco revisan la plataforma, no la trabajan. La tecnología no la están usando para lo que fue creada, creería yo. No le dan la buena utilidad.
Ese es mi Tu punto, aporte. profe. Sí. Bueno, ahora más adelante que vamos a tratar algo sobre ciudadanía digital, vamos a tocar ese tema que tocaste, pero eso hay tanta responsabilidad de padres, de maestros y de colegio, porque no es solamente, como les decía la clase pasada, inclusive ya hay una carrera que se llama ingeniería de prompts. O Ok. sea, inclusive le decía yo a los profesores que tuvimos una reunión de maestros de Unicatólica, y les decía, miren, porque algunos decían, no, que es que ¿cómo hacían para controlar eso de la IA? Le decía, es que no es controlarles, es indicarles, por ejemplo, si vas a utilizar la IA, entonces escríbeme el prompt que le incluiste a la IA para preguntarle. Y a la respuesta, hazles un análisis de la respuesta y le escribes también ahí. Y fuera de eso la sustentas y lo argumentas. Entonces, pues eso es la idea que se está haciendo, ¿no? Pero de todas maneras es complejo porque realmente estamos como atrasados frente a eso y a veces pensamos que no utilizarlo es lo mejor, pero a veces también pensamos que utilizarlo también podría ser bueno si se usa como decía Sandra ahorita, que utilizarlo de la mejor manera, ¿no? Pero bueno, ahí vamos construyendo y pensando qué podríamos hacer. Listo, ya tenemos de administración, de licenciatura, necesito de ingenierías, de derecho. ¿Quién? Julie, dale. Cuéntanos, Buenas Julie. tardes. Bueno, yo soy de Buenas. ingeniería industrial. Bueno, en la ingeniería industrial más que todo uno se va como por pasos, que sería primero identificar las causas. La primera pues Ujú. es la capacitación digital. No todos están como en el boom de la tecnología, mucha gente todavía no le gusta como que esa migración que hay en el momento. También está la ausencia de estrategias para utilizar la tecnología. Yo creo que eso también ha sido un gran reto. Y está el uso excesivo del celular para el ocio. O sea, no, como que no le estamos dando el uso correspondiente en los momentos que se necesita. ¿Qué se puede hacer eso? Con eso se puede hacer una mejora. ¿Cuáles podrían ser las mejoras? Podría ser crear plataformas y herramientas conjuntas entre maestros y estudiantes. También están las capacitaciones a los maestros. Como esto es una era digital, pues los muchachos son como más ágiles en el tema del teléfono y todo eso. Hay muchos profesores que aún de pronto les cuesta o que necesitan como esa ayuda para mejorar esas capacidades. Estamos en una época de transformación digital, entonces esa mejora también se tiene que hacer por esa parte. ¿Qué se busca? Entonces lo que se debe hacer es optimizar los recursos. Eso se puede hacer midiendo los resultados, evaluando los resultados, mejoras continuas, la gestión de procesos, que no se pierdan los tiempos como de estudio, como que hayan unas métricas que midan cuál es el rendimiento entre maestros y estudiantes. También están las inversiones según las necesidades, porque si vamos a hacer una transformación digital, también va muy ligada también a los costos de las instituciones, no tienen, todas tienen ese flujo de dinero para hacer un cambio masivo. También está como podemos medirlo por indicadores, porcentaje de estudiantes que utilizan la tecnología para el aprendizaje, el porcentaje de maestros capacitados, la percepción que haya entre maestros y estudiantes. Eh, Se pueden hacer muchos indicadores como para evaluar el rendimiento de los estudiantes y conocer si los maestros de los estudiantes y conocer si los maestros pues están como yendo a favor de la transformación digital, porque esta es una era de transformación digital. ¿Qué me hace como reflexión? Yo creo que lo que busca todo en sí es como la eficiencia. Yo creo que cuando se va también al mundo empresarial se busca la eficiencia, la gestión de los procesos. En este caso, pues como el aprendizaje de los estudiantes y también pues que los profesores, su tiempo sea valioso y que sea como el aprendizaje que ellos necesitan. Entonces, esta es una ventaja grande para que todo el mundo se sube como al boom de la transformación digital. Muy bien, muchas gracias, muy buen trabajo. Hay cosas interesantes que dices, por ejemplo, cuando uno habla con indicadores y eso, no significa que es para rajar a los estudiantes o los maestros, sino para hacer planes de mejoramiento, como lo indicabas al inicio, Julie. Parece que es importante uno reconocer ese tipo de cosas. Me alegra porque observo en lo que dices algo que se llama lógica computacional, porque es el paso a paso para poder lograr las cosas y lo estás describiendo muy bien. Entonces, muy bien, muchas gracias por tu intervención.
¿Quién más va a intervenir? Una o dos intervenciones de derecho. ¿Tenemos a alguien de psicología o de trabajo social? Buenas tardes, profe. Espero se encuentre muy bien. Profe de Derecho, usted quedó de enviarme la pregunta porque la pregunta no está y Sí, pues yo la no. mandé. Si tú miras la presentación, yo en la presentación que copié en el grupo, estaba incluí derecho porque inmediatamente apenas terminamos la clase, hice el ejercicio y lo incluí ahí. Espérate, abro la presentación anterior y la miramos. Un segundo. Profe, yo en el que estoy viendo no está. ¿O será que estoy viendo mal? Yo reviso. Tranquila, no hay problema. Yo se la muestro aquí. De pronto, pues, os la mandaría a otro grupo. Grupo 3. El reto. A ver, Estoy estamos viendo. adelante. Míralo acá. ¿Sí la ves? Sí, profe, no lo estoy viendo. Pues si quieres Aquí me das un está. momento y que otro compañero participe y yo la trato de responder, No, porque no, la verdad no la había tranquila. visto. Me la mandas al correo la respuesta, ¿sí? Porque es Ah, que listo. tenemos Vale, como una profe. intervención larga hoy, entonces no sé si alguien de Listo, profe. psicología o de trabajo social o de otra área humanística pueda intervenir. Carol, ¿tú de qué área eres? Carol. Carol ya me escribió, bueno. ¿Quién más? Marcela, ¿tú eres de qué área? Valentina. Profe, yo ¿Quién soy Hola, son de las- profe. administración. ¿Valentina qué? Yo soy de administración. Ah, bueno, eso ya. Y la otra, ¿y a quién más le dije? A Marcela. Hola, profe, buenas tardes. ¿Tú de qué Em, área eres? Psicología. Ah, bueno, entonces sí me gustaría escucharte. Cuéntanos. Sí, profe, pues yo no estuve en la clase pasada, estaba Sí. viendo la presentación eh, Y el y pues reto. ahorita que entonces hace la pregunta, pues aún la estoy redactando. Ah, bueno, tranquila. Bueno, Listo. entonces continuemos para no trazar. De pronto al final, si nos queda tiempo, hacemos una apertura nuevamente. ¿Listo? ¿Están de acuerdo? Sí, Vamos profe. acá. Listo. Entonces, ¿están viendo la pantalla ya? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, entonces empecemos hablando de tecnología. Mira que dentro de lo que escucho y pues con ustedes y con los demás grupos de fundamentos de tecnología, siempre hablamos de la IA, el acceso, de la participación, de cómo de pronto ese uso excesivo de la tecnología no nos permite aprendizaje, también que hay exceso de información, otros que simplemente se vuelven consumidores de información, pero no reflexionan en torno a ella, que se está manejando mucho el ocio que genera bienestar. En cualquier espacio la gente entonces se distrae haciendo un jueguito, haciendo participando en redes sociales o algo, que también se debe tener en cuenta la privacidad. Ninguno nos habló de la seguridad, pero sí de la responsabilidad. Pero todo eso son realmente problemas tecnológicos, esa es la pregunta que me surge. ¿Por qué? Porque en toda acción de nuestra vida, en la mayor, pues en un alto porcentaje, la tecnología está presente, ¿sí? Pero, como lo decíamos la clase pasada, las decisiones las toman quienes, los seres humanos. No puede ser la tecnología. Por eso, cuando hablamos de que tenemos que ser reflexivos, tenemos que entender que somos nosotros los que estamos manejando la tecnología. Miren las palabras que escucharon ahora, más que computadores, celulares y eso, hablamos de las posibilidades de generar otros procesos dentro de la institución educativa, como formación de estudiantes, como
incorporar una política de uso de la tecnología en la institución, ¿sí? De cómo mejorar y utilizar la IA para que los estudiantes respondan de la mejor manera. Entonces, realmente el empezarnos a preguntar y hacer y pensar en esa transformación tecnológica es pensar y hablar sobre el comportamiento, cómo nos comportamos ante el uso de la tecnología, cuáles son las decisiones que tomamos, lo que nos decía Sandra, por ejemplo, frente al trabajo que puso y solamente dos personas de un grupo respondieron correctamente, los otros al menos tuvieron la decisión de decir la verdad, pero de todas maneras no lo hicieron correctamente, tomaron una decisión equivocada, porque simplemente pusieron a que la IA hiciera todo eso, pero ellos no lo asimilaron frente a las necesidades que tenían, porque no, por ejemplo, esta imagen yo la hice con la IA, pero ¿qué le digo yo a la IA? Le digo toda la información de lo que yo quiero reflejar y le digo, no, quiero que sean dos personas, quiero que tal cosa, ¿sí? Yo quería que hiciera una nube de palabras, me hizo eso y dije, bueno, está bien, dejémosla así como las nube de palabras, pero entonces la hice porque me parece que es mucho mejor para mí mostrar un gráfico, una imagen como esas y poderles expresar y hablar lo que estoy sintiendo. Y también la convivencia es muy importante, que el uso de la tecnología nos permita mejorar la convivencia, el reconocer al otro y eso. Hay varias posiciones frente a eso. Dice que la tecnología lo vuelve a uno más frío. Yo sé que cuando yo conocí a mis profesores, cuando hice, pues de lo que he hecho, estudiado, he ido, por ejemplo, una vez vine a Bogotá a conocer a mis profesores, porque es que uno todo el tiempo mirándolos por acá, por la pantalla, decía, ¿realmente existen? ¿Serán robots? ¿Qué serán? Pero me dio tanta alegría conocerlos en persona, en serio. Inclusive se volvieron muy amigos míos, o sea, nos volvimos muy amigos. Intercambiamos cosas, libros, textos, posiciones, están haciendo el doctorado sobre esto, mira qué te parece. Bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, realmente, si uno la mira como mirándola desde entendiendo que las decisiones somos nosotros los humanos, entonces las cosas pueden mejorar, sobre todo también en la convivencia, ¿no? No sé qué piensan de esto que les estoy manifestando, porque a veces de pronto yo soy muy humanista y de pronto algunos de ustedes no consideran que no es tan así, pero yo sí quiero escucharlos, por eso trabajamos una pedagogía dialogante, a ver qué piensan de esta que estoy planteando. Profe, pues uno de los enfoques de administración es el enfoque humanista y Sí, pues precisamente pues comparto mucho lo que usted dice, porque una cosa es la tecnología y otra cosa es cómo seamos como personas. Entonces, la tecnología al fin y al cabo no nos debe definir. O sea, tenemos, pienso yo, y pues sí, la tecnología está allí, pero pues como personas también tenemos derechos, deberes y cosas más importantes que aportar. sí, muy bien. Muy bien, inclusive yo estaba pensando, ahora que vine a Bogotá, y bueno, apenas termine esas cosas de esta maestría que estoy terminando, quiero hacer una en administración, porque me parece lo que dijiste. Necesitamos administradores con más sentido humano realmente, donde se sienta ese proceso. También me gusta mucho la ingeniería industrial, porque yo pienso que la ingeniería industrial también toca mucho los aspectos humanos y tiene que ver con todas las ingenierías. Entonces también me gustaría como hacer una especialidad o algo con industrial o con administración, estoy en esa decisión, porque uno nunca deja de estudiar y es la invitación que también les hago. O sea, uno tiene que, mire, todos los profesionales en el mundo actual tenemos que ser intelectuales, tenemos que saber de todo un poquito, estar enterados qué está pasando con el mundo, con la sociedad, con el medio, con el colegio o con la empresa en que nos rodea, qué están pensando nuestros compañeros, porque es importante reconocer eso. ¿Listo? Bueno, entonces nos vamos y como abrebocas de lo que ustedes dijeron, entonces aparece un nuevo concepto, se llama ciudadanía digital. Lo hemos tocado tangencialmente la clase pasada, ¿recuerdan? Entonces, tenemos que empezar a ser conscientes como profesionales o como estudiantes en formación de cada una de sus áreas de conocimiento. Es que
las acciones que hacemos en los espacios digitales, también, como lo decía el compañero ahora, tienen derechos, responsabilidades y consecuencias. Además que dejan una secuela de información ahí colgada en la red. Derechos, responsabilidades y consecuencias. ¿Por qué derechos? Porque todos tenemos el derecho a la privacidad. Por eso nos tienen que preguntar antes de publicar algo de nosotros, ¿a usted autoriza la publicación de datos, la consulta de datos y tal cosa? ¿Sí? Tenemos el derecho a que los datos personales nuestros, la fotografía, las imágenes, todo es nuestra, ¿sí? A la seguridad, y es que no tienen por qué estarnos violando la información, ni violando nuestras claves de acceso, ¿sí? Porque eso nos genera problemas. Entonces también tenemos que ser conscientes de que tenemos que tener actualizado el antivirus, estar revisando los equipos, estar mirando qué está pasando con la conectividad que tenemos, con el uso del celular, ¿sí? También el derecho al acceso a la información. No ve, a mí me gusta mucho, pues, en Cali que hubo un tiempo en que y todavía hay en muchos parques hay acceso libre a la información. Uno llega al aeropuerto, por ejemplo, y hay una línea abierta también. Bueno, en varias partes ya se vuelve como obligatorio, ¿no? De la sociedad misma, abre los espacios para que uno tenga acceso a la información. Y también no nos pueden restringir la información, ¿sí? O sea, a mí me parece terrible cuando uno, por ejemplo, le recomiendan un artículo, una revista, que se la lea cuando va uno a mirar que no, que cuesta tanto, 5 euros, 20 euros, no, o tantos dólares. ¿Por qué se le coarta el acceso a la información? Por eso es muy importante lo que decía también un compañero ahora, es utilizar aplicaciones de uso libre, no necesariamente porque es que me parece tremendo uno tener que, con tanto que hay desarrollo de la tecnología, tengamos que, a cada cosa tenemos que comprarle, ¿no? A menos de que sea algo muy específico de su profesión. El derecho a la expresión, a la libre expresión, pero con algo que se llama etiqueta, o sea, responsable frente a lo que decimos, pero teniendo mucho cuidado con las palabras que publicamos. Por ejemplo, cuando escribimos todo en mayúscula, estamos indicando a la gente que estamos gritando y así cosas así elementales. Tener en cuenta que cuando escribimos algo, publicamos algo, no vaya a tener errores de ortografía. A uno le puede pasar errores de escritura, sí, pero no de ortografía. Y también tenemos derecho a participar abiertamente en los foros y tener una postura frente a la vida. Frente a no sé si a alguno se le ocurre otro derecho, vayan pensando de los que publiqué ahí. Las responsabilidades son muchas, es respetar al otro. Y eso vamos a tener que aprenderlo muchísimo. Si uno de ustedes expresa algo y alguien no está de acuerdo, entonces, y expresa de que no está de acuerdo, no significa que no está de acuerdo con la persona, está de acuerdo con lo que está indicando, con lo que está expresando, con lo que está escribiendo. ¿Sí? Ojo, verifiquemos antes de volver a publicar. A veces republicamos una cantidad de cosas, la damos y la repetimos nuevamente. Verifiquemos si eso es válido, verídico o no, ¿sí? Porque si no, tenemos que asumir una responsabilidad frente a algo que estamos publicando. Protejamos la información, no leemos todos los datos ni pongamos en nuestras redes sociales todos los datos nuestros, porque no sabemos quién puede utilizarlos no para la mejor manera posible. Reconocer la autoría de las personas. Pero yo les digo que cuando consultemos la IA, y digamos a los estudiantes también nuestros o a las personas que están alrededor nuestra en la empresa, y es que le preguntamos a la IA, bueno, cuál es la referencia bibliográfica de lo que me estás diciendo? Porque ahí, las referencias que nos den, vamos y las consultamos en Google Scholar o en cualquier buscador para ver si realmente ese texto existe o no. ¿Sí? Y así empezamos a proteger esa autoría intelectual y pensar antes de compartir, o sea, es muy importante uno antes de compartir, como lo decía ahí, verificar
si lo que estamos compartiendo es válido o no, para evitarnos inconvenientes, además porque es bueno uno empezar a como generar eso, ¿no? Las consecuencias que pueden haber son que nos queda una huella digital. Todo lo que publicamos deja un rastro, ¿sí? También la reputación que tú tienes como profesional, como persona, de acuerdo a lo que estás replicando, o lo que estás compartiendo, lo que estás publicando. Evitar conflictos, por eso hablamos de convivencia ahora, porque en la medida que, o sea, yo tengo muchos amigos que son de derecha, ¿sí? De derecha, y yo soy de centro y más o menos soy moderado. Entonces, cuando nos reunimos, ellos saben primero que no podemos hablar de política porque nunca nos vamos a poner de acuerdo. Y también evito hablar de fútbol porque soy hincha de la América y entonces empiezan a hablar una cantidad de cosas. Entonces, ellos saben que podemos hablar de todo. Inclusive a veces nosotros tuvimos en mi casa un grupo de oración con varias iglesias, de gente que venía cristiana, de todo. Pero después descubrimos, llegamos a un momento en que no lo pudimos continuar porque hay posiciones frente a lo que es el paraíso, lo que se concibe como la salvación, irreconciliable. Entonces dijimos, no, no podemos continuar. Entonces cada uno siguió orando, católicos con los católicos, cristianos con los cristianos, testigos de Jehová con testigos de Jehová. Pero todo ese tiempo, esos 6 meses que estuvimos juntos orando, por nuestra sociedad, nuestro país y todo eso, me pareció muy bacano tener cosas muy en común, pero también entender de que hay cosas que con nosotros, con otras personas, no podemos tener en cuenta. Entonces, evitemos los conflictos que nos desgastan, porque uno no está para cambiarle, no es, como decía mi abuela, uno no es moneda de oro para caerle bien a todo el mundo. ¿Sí? Entonces uno evita esos conflictos. La desinformación. O sea, siempre estar atento a una información real, no que te digan, no, que es que mira, que pasó esto y vos vas a consultar y resulta que no es cierto y voy a la republicaste, ¿sí? Y también pensar en que si estás publicando algo que va a tener una, como un impacto sobre determinada persona, es mejor no evitarse primero hablar con la persona, ¿sí? Para evitarnos ese tipo de situaciones. A veces podemos exigir nuestros derechos digitales y como lo decía el compañero ahora, y a veces no asumimos esas responsabilidades digitales. No sé qué frente a esto, una o dos personas, dígame, por ejemplo, la estudiante de Derecho, algún derecho adicional que se me haya pasado por ahí frente al uso de lo digital. ¿Qué piensas tú? Pues el principal derecho, profe, y está ahorita como pensando en el reto que usted me había puesto, la tarea, es que básicamente las personas deben conocer de dónde viene el, el tema de la habeas data, que eso, Ujú. pues eso está normalizado y está regulado desde la Constitución Política y también tiene sus leyes estatutarias donde se dice pues que yo como consumidor, como la persona que hace uso de la tecnología, yo tengo unos derechos, que es acceder a esa información, pero también tengo unas responsabilidades que es cuidar cada cosa que yo vaya a hacer con esa tecnología, llámese WhatsApp, llámese redes sociales, llámese, por ejemplo, pues ahorita que están muy sonadas, el tema de las inteligencias artificiales, la IA, que yo la puedo consumir, que yo la puedo utilizar, pero que es muy importante que yo no caiga en violaciones como por ejemplo lo que es el plagio, lo que es robar las ideas que ya están, porque ahí estaría entonces yo no solamente incurriendo, por ejemplo, en un delito como el plagio o como el tema de los derechos de autor, sino que yo debo conocer como todas las consecuencias y todo con responsabilidad el tema que es usar esas herramientas. Sí, voy a agregarle en derechos el autor, porque es que también tenemos que reconocer el esfuerzo que han hecho los otros, ¿sí? Y frente a lo que hablaba en el uso de la IA, es bueno que cuando estén escribiendo algo, en la introducción, entonces escriban, consulte la IA
pero la responsabilidad es completamente mía y la IA solamente me ayudó a mejorar la redacción o hacer unas imágenes de acuerdo a los datos que... O sea, que quede claro para el profesor, la persona que está leyendo eso, que tú la utilizaste, pero que el responsable de ese texto eres tú, ¿sí? Pero bueno, eso lo hablaremos más adelante. Gracias por la participación. ¿Alguien más quiere comentarnos algo sobre derechos, responsabilidades y consecuencias? Pero ellos están más callados que todos los días Profe, yo anteriores. tengo un punto de vista, pero como en la Dime, parte empresarial. Yo a dime. veces veo que ahorita estamos en el boom del teletrabajo, ¿no? Porque muchas personas pues ya ahorita hacen su modalidad en casa. Yo siento que muchas veces también, así como cuando uno se queda tarde en el trabajo, ahorita está pasando es que usted lleva el computador a su casa y usted como que no tiene hora para desconectarse. Muchas veces como que pasa tanto tiempo que usted como que a la hora que sale todo en la oficina, o sea, usted tiene el compañero y él le dice, no, ya nos vamos. Entonces como que uno apaga el computador. En la casa, cuando no hay nadie escrito, digamos que siguen todos como derecho, ¿no? Como que no hay como una pausa para ese tipo de cosas. Me parece bueno en responsabilidades, por ejemplo, digamos, voy a pensar cómo agregarle algo, aquí lo voy a anotar, sobre como el respeto a la jornada, ¿no? A las jornadas tanto laboral o académicas. De pronto yo también cometo errores, por ejemplo, ayer que terminé la clase como antesito de las 9, entonces descargué el video y se lo mandé a los estudiantes cuando ya después de que se hace la edición en YouTube para poder, YouTube hace una comprobación de que lo que estamos escribiendo no tenga violación de derechos de autor. Y a las 11 que terminó, le mandé el link y después yo con lo que dices ahora cometí el error, o sea, no debía haberlo mandado anoche, sino hoy por la mañana, porque tiene que haber límites frente a las cosas, ¿no? Por ejemplo, en el grupo podemos ponernos un límite de que máximo la última acción que hagamos o compartir algo dentro del grupo sea máximo a las 8:30, 9 de la noche, el resto no más. Y desde las 9 de la mañana en adelante, porque es que tiene toda la razón lo que nos dijo la compañera, y es que a veces el hecho de estar aquí, trabajando desde la casa, desde donde estemos, eh, a veces no genera límites. Y uno cree que puede, y pueden decirle, por ejemplo, ahora me escribió el padre de una cantidad de cosas y yo decía, bueno, listo, las leí y dije, listo, está bien, le contesté. Pero entonces yo decía, bueno, ¿hasta dónde realmente están los límites que uno puede tener o no frente a las cosas? Pero sí, gracias por hacernos caer en cuenta en eso, como en el respeto a las actividades académicas y laborales, ¿no? Ya si son amigos y ya si son, lo llama a las 1 de la mañana, pues ya es otra cosa, pero no se tiene que tener límite frente a eso. A no ser de que tenga, yo una vez trabajando con la Claretiana, tenía unos estudiantes que eran europeos, en España, en otra parte, porque estaban haciendo un curso con ellos. Entonces, qué lío, porque teníamos, por ejemplo, una videoconferencia o un chat en línea, y resulta que teníamos que pensar qué horario tenían ellos o con gente de Brasil para que no se confundieran y pudiéramos acceder todos al tiempo. Nos tocaba reunirnos como a las 10 de la noche, porque ya estaban para poder que todos pudieran acceder. Entonces era muy incómodo para mucha gente, ¿no? Pero entonces también pensar en eso antes como el respeto frente a esos horarios. Muy bien, muchas gracias por los dos comentarios. Entonces, el de derechos de autor, ahora lo agrego acá antes de mandar la presentación para que lo podamos tener en cuenta. ¿Qué otra cosa, alguien más que nos pueda aportar algo de acá? Sí, profe, ahí en el chat yo te había escrito como el derecho a la desconexión digital. Te había Ah, puesto bueno. derecho a limitar el tiempo de interacción tecnológica para proteger el bienestar emocional y personal. Sí, eso tiene que ver con lo que nos dijo la compañera ahora, me parece muy bien. Gracias, Marianela. Bueno, entonces continuemos. Vamos a ver esta actividad que hacemos cada uno de nosotros. Por ejemplo, un amigo te envía una fotografía privada de otro compañero. ¿Qué harías tú y por qué lo harías?
ves una noticia impactante y quieres compartirla inmediatamente. ¿Qué se hace? Y una IA genera completamente un trabajo que debes entregar mañana. ¿Qué harías y por qué? En el caso A, ¿qué decisión podemos tomar? Yo le apuesto que lo hiciéramos como parejas porque pues uno siempre piensa como en lo presencial, pero no. Hagámoslo, pensémoslo individualmente y que 2 o 3 o 4 personas nos hablen. ¿Qué decisión tomamos? Si me mandan una fotografía de un amigo, una persona muy allegada a mí, ¿qué decisión tomo? ¿La comparto? Pregunto por qué me mandan esa fotografía, ¿sí? Si una noticia impactante, por ejemplo, ahora frente al terremoto, todo eso que ha pasado, ¿realmente la comparto inmediatamente o la leo previamente para analizar qué, qué tanto impacto puede generar en otras personas lo que estoy diciendo? Incluso uno mismo. Entonces, una vez estaba haciendo un taller con unos maestros en Univalle y la primera fase del taller era eh, quién soy yo y quién soy yo como maestro. Y entre las cosas que planeamos era, pues a veces uno, lo trabaja una amiga psicóloga conmigo y uno a veces tiene como algunos elementos que están por ahí metidos y que tiene que ver mucho como con la familia, con los padres. Entonces hacía todo un ejercicio de meditación, de pensar en los papás, de perdonarse. Bueno, entonces estamos desarrollando todo ese taller. Cuando una profesora se salió llorando, y yo decía, bueno, ¿qué pasó? Y yo salí a hablar con ella. Y entonces, no, yo casi me pongo a llorar porque resulta que ella no tuvo papás porque desde pequeñita vivió en un orfanato hasta los 18 años. Y nosotros hablando del perdón a los padres, no. Yo decía, uy, no, o sea, ¿cómo desarrollamos ese taller sin mirar el contexto en que estábamos? ¿Sí? Me dio hasta pena con ella. Y le dije, no, no te retires del taller, continuamos en la siguiente fase. Bueno, convencerla, pero son situaciones que a veces a uno se le salen como de la mano, ¿no? Entonces uno tiene que pensar muy bien en qué es lo que realmente puede compartir. Y frente a los trabajos con la IA, entonces, ¿qué podría hacer usted? Resulta que le cogió la tarde, tiene que dar un trabajo y entregarlo mañana a primera hora. Entonces lo consulta todo en la IA. ¿Qué haría para poderlo presentar? Entonces, ¿quién nos empieza a hablar primero mientras yo miro si hay alguien pendiente por entrar? ¿Quién Profe, quiere hablarnos? Dime. le puedo hablar del caso A, pero ¿lo puedo hablar de mi trabajo o tiene que ser personal? Claro. No. Chévere porque acuérdate que tenemos como 6 áreas de conocimiento diferentes y le escuchar a otros hablar desde el área de trabajo, pues me parece que podría ser interesante. No sé qué piensan los demás, pero a mí me parece que es muy bueno que hablemos desde ahí, ¿no? Ok, profe. Cuéntanos, Sandra. Bueno, pues si me pasaría, si es algo que me envían a mí y yo estoy en un grupo con los que me gradué, ellos mandan demasiadas cosas, muertes, de todo. Igual ni las reviso, igual siempre que me andan algo que no me interesa, yo lo miro, pero no entro en conflicto. No pregunto el por qué, la razón, no me interesa. Si es un escrito, pues de pronto, pero si es una imagen que no es adecuada, ni siquiera la converso. No, no doy una respuesta con decirle. Pero si nos pasó algo en el colegio, como hace 4 años atrás, que una niña le mandó una foto personal, pues eso se volvió un problema grande. No sé si le ha pasado en otros colegios, pero esto nos pasó a nosotros. Una foto personal, la verdad yo no la quise ver, casi todo el mundo la tenía, a un chico y el chico le dijo que si no le mandaba una foto terminaba. Entonces la chica le mandó una foto personal, él la repartió y empezaron las críticas con respecto a la foto. La niña no sabía, cuando llegó al colegio se enteró que todo el mundo la había visto. La niña intentó suicidarse como 3 veces, Mm. hasta que llegó al extremo el papá de retirarla del colegio, pero el papá alcanzó a demandar al chico. Pero lo que digo yo es, en esas partes son las que yo digo, ¿por qué un niño para sentirse seguro tiene que mandar una foto? Yo nunca estaba de acuerdo con eso, mi profe. O sea, eso pasó y de verdad qué tristeza porque la niña era académica,
una niña muy educada, muy pendiente de su colegio, pero llegó un momento en que se enamoró. Entonces, eso es un caso que pasó. A mí no me ha pasado ese tipo de cosas. Sí mandan a uno, le mandan en los mismos compañeros de trabajo cosas que uno dice, ah, ¿por qué existen personas así? Es mi pensar, pero no entro en conflicto y no las respondo. Ese es el punto que le iba a Mm. contar, Ese es un caso, frente al caso A, me parece que es bien complejo porque es que hablando frente a las instituciones educativas, los valores realmente se aprenden en casa, ¿sí? Los valores, la ética y todo eso, la Sí, profe. responsabilidad. En el colegio lo que hacemos nosotros o en las universidades también es fortalecer muchos de esos valores, sobre todo desde la ética, que es muy importante. Sí. Entonces, y también la falta de educación sexual, entre comillas, y el reconocimiento del cuerpo. Yo estuve un caso con un estudiante que era mi monitor, era mi líder, fue, bueno, en todo el tiempo que estuve en el colegio oficial. Y él un día llegó, estaba en octavo en ese momento, llegó azarado a la casa, a la sala de cómputo, dijo, profe, ¿me puedo estar aquí? Y dije, ¿por qué? Es que las niñitas de esto me están buscando para que las bese. Ah, Y yo inmediatamente pensé, mira, este muchacho mayor pudo haberse aprovechado de ellas y tuvo el valor ético de decirles que no y prefirió aislarse de ellas. ¿Sí? ah, Porque tenía muy buenos valores, inclusive estudió administración pública, ahora está haciendo una maestría en España. Bueno, es un muchacho bien casado ya, bueno, todo eso, pero lo que quiero decirle es que, es que aprender a reconocernos. Yo le decía, ¿y eso por qué? Y es que me decía, es que todo el mundo no merece un beso mío. Entonces eso me hizo reflexionar. Yo hablaba con los estudiantes en el colegio siempre, no me gustaban las redes sociales, pero desde ahí empecé a entrar en las redes sociales y hacerles entender a ellos que uno no se queda pequeño y que las cosas, las decisiones que toma apresuradamente frente a en las redes, por ejemplo, puede perjudicarlo más adelante y generar una cantidad de conflictos. Por lo tanto, nadie no tiene que reconocer qué es su cuerpo, cómo es. Puede ser uno gordo, alto, flaco, negro, blanco, amarillo, lo que sea, pero es el cuerpo que yo tengo. Por lo tanto, nadie puede disponer de él ni yo ofrecerlo tampoco a que todo el mundo disponga de él. Entonces es como pensar en eso, ¿no? Pero esa educación uno la recibe en la casa. Cuando mi hija mayor entró a la Universidad del Valle que a estudiar ciencias sociales, ya que siempre quise estudiar algo de medicina, odontología, eso, pero me dijo, no, papá, yo me estudiar ciencias sociales, quiero ser una líder social para cambiar el pensamiento de las mujeres en este país. Yo decía, con mi esposa nos sorprendimos, llevé a Natalia a decir eso. Pero cuando empezó ya a salir le dije, Natalia, me senté con ella a hablar, mi amor, y eso es en época reproductiva y eso me da dolor en el alma, tener que decirte esto. Pero no quiero llegar a la casa y tener que vender el sofá porque te encuentro ahí en él con tu novio. Entonces me dio esa risa, pero realmente es eso. Entonces le dije, bueno, si vas a tener relaciones, vamos al médico que te recomiende una prevención, bueno, como algo que ya sea consciente de lo que tenía que asumir frente a esa libertad que podría asumir estando como estudiante universitaria. Y así es, o sea, depende de la familia que uno tenga y lo que pasa es que a veces nunca nos enseñaron a ser papás. Por lo tanto, a veces yo entiendo, yo entendía, por ejemplo, a muchos de mis estudiantes porque los papás fueron en una época de los 80 por ejemplo, que fueron adolescentes y eso, y rompieron con muchos esquemas al llegar al 2000 ya con hijos o el 2010 que yo los tenía como estudiantes. Entonces uno decía, bueno, les dan toda la libertad, pero qué responsabilidad social frente a lo que están haciendo, ¿no? Entonces es bastante complejo, pero no se puede desbordar a que termine en una muerte, ¿sí? Porque es que puede terminar así. Pasó con un estudiante de un colegio oficial en Cali, en Isaías Duarte Cancino. A mí me dolió muchísimo esa muerte. Yo estaba acompañando desde la Secretaría de Educación los procesos allá, precisamente frente al uso de las tecnologías. Y resulta que la pelea era excelente hasta séptimo, llegó a octavo y empezó a decaer, un aislamiento de la pelea de parte de los compañeros, se burlaban de ella y empezó a dar muchas determinadas cosas que después se dieron cuenta los profesores, ¿no? Y un día, un viernes,
llegó muy bien arreglada, les dijo a todos los compañeros una cartica, les dio una cartica a los profesores, tal, y el domingo siguiente se quitó la vida. Le cuento que ese grupo tuvieron que estar 15 días con psicología y trabajadora social para poder responder frente a la responsabilidad que tenían frente a no haber advertido o haber participado en algunas cosas con ese estudiante. El director del grupo lloró hasta 15 días. Yo creo que le quedó durísimo en el corazón el no haber alertado a la situación que estaba observando. Entonces lo que pasa, o sea, son cosas muy difíciles, por eso cuando hablamos de estas responsabilidades, derechos, no hay consecuencias, a veces no entendemos lo que pueda estar pasando, ¿no? Perdón que me extienda en eso. ¿Alguien más quiere hablarnos de alguno de los otros dos casos? Tranquilo, profe, está bien. ¿Nadie más? ¿Qué haría en el caso de compartir una noticia que te pareció impactante? Yo, profe. Dime, Pues, ¿qué piensas profe, de eso? sobre el caso B, pues es como relevante la herramienta de las redes sociales, ¿no? Porque hoy en día, como dijo anteriormente una compañera, de que el boom está en la transformación de la tecnología, ya que es en la actualidad algo importante. Yo creo que es importante saber de dónde proviene la información y si es verídica o no, porque recientemente pues podíamos ver con del terremoto, que muchas veces decían, en esta zona necesitan comida, agua, alimentación y que está sola. Y cuando íbamos a ver, eran personas que están difundiendo esa información e iban a robar. Entonces yo creo que es importante primero revisar de dónde proviene la información y si es verídica o no, porque a veces la malutilizan y pueden causar, como tú dices, grandes consecuencias. Muchas gracias. Y frente al caso C, ¿qué harían Bueno, ustedes? en ¿Tienen que ir este al trabajo mañana? Dime. Pues en el caso respecto a la IA, que es lo que pues ahora últimamente se está manejando mucho, para nadie es un secreto que la mayoría de jóvenes, incluso, bueno, todas las personas, por no decir que todo el mundo, trata de ya utilizar la IA. En mi caso, yo muchas veces, digamos, me ayudo en como que me ayuda como a crear ideas o generar, organizar, digamos, si ya tengo mi propia conclusión, como tratar de que muchas veces me organice, ya sea de una manera más adecuada. Más sin embargo, no me confería muchas veces de la IA porque a veces tiene como ciertos errores. Entonces yo lo uso más que todo como para organizar ideas o mejorar ya sea el trabajo. Muy bien, muchas gracias. Frente a los casos es relevante entender que una cosa es saber usar y otra cosa es saber utilizarla bien. ¿Listo? Frente a eso, lo que previamente hemos visto, algo que llama alfabetización digital. Había algunos autores que son muy duros. Dice que para ahora este siglo XXI tenemos dos tipos de analfabetas, que a mí me dolió muchísimo que dijeran eso, y los que no saben leer y escribir y los que no saben utilizar las herramientas digitales. Yo siempre estuve en contra de eso, de que se llamara de esa manera, porque muchas veces es falta de oportunidades, ¿no? Entonces, y Gloria Toro, que fue directora mucho tiempo en la Universidad del Valle, del CIER Sur y de varias entidades ahí en la universidad, me decía, ve, después de la pandemia, ellos no estaban de acuerdo mucho con la educación virtual. Entonces me dijo, mira, y le decía, pero ¿cómo haces para los profesores que no les gusta la virtualidad? Me dijo, yo no los puedo excluir. ¿Qué hago yo? Yo contrato un director que le guste todo lo digital y para determinados temáticas. Tengo un profesor que es doctorado en esa temática, entonces lo que hago es buscar la manera que él me la explique, lo grabo y luego lo incluyo en el proceso.
Y así ha pasado con los docentes, ¿no? Muchos docentes son expertos en su área, pero no les gusta manejar estas herramientas. Pero esa experiencia que tienen no se puede desconocer. En las empresas pasa exactamente lo mismo. Hay gente que sabe utilizar mucho manualmente o bueno, o de una empíricamente muchas herramientas y muchas cosas, por lo tanto no podemos desconocerla, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque no manejan un dispositivo, no, es acercarnos a eso. Ustedes mismos lo decían en las propuestas que hicieron y es cómo lo formamos, ¿sí? Entonces, la alfabetización digital consiste en eso, en buscar la información, comprender lo que estaba haciendo, lo que dijo la compañera ahora en torno a la IA, es saber exactamente, bueno, yo tengo todas estas ideas, tengo esto. Uno para consultar la IA tiene que saber exactamente del tema que va a consultar, porque si no, como lo decía ella también, si no pedimos referencias, puede que nos dé una la IA tiene acceso a miles de información, miles de documentos, entonces puede darnos erradamente una respuesta. Evaluar frente a eso que estamos buscando, que hemos comprendido, evaluamos qué tanto real es eso. Y ahí sí, empezar a crear un documento, crear una narrativa digital, bueno, algún elemento para poder comunicar y poder participar abiertamente. Porque es que insisto nuevamente, el uso de estas tecnologías, de todas estas herramientas digitales, de estas aplicaciones, tiene que ser de una manera crítica, segura y responsable. No podemos tragar entero frente a todo lo que está pasando. Entonces, la pregunta que surge es, ¿una persona sabe utilizar TikTok, Canva o ChatGPT? Bueno, como lo pronuncian ustedes, ¿está necesariamente alfabetizada digitalmente? ¿Qué me dicen frente a esa pregunta que estoy planteando ahí? Si usted, una persona que utiliza TikTok para consumir o publica cositas, Canva para hacer presentaciones o ChatGPT para hacer consultas y eso, ¿es una persona que está alfabetizada digitalmente o no? Necesito al menos dos respuestas. Voy a preguntarles acá porque están muy callados hoy. ¿Qué nos dice Luis Esteban? ¿Qué piensas de eso, Luis Esteban? ¿Sí me estás escuchando? O Cristina también, ¿qué piensa de esa pregunta? Buenas tardes, profe. Pues yo pienso que la alfabetización digital no solamente es saber subir un video, porque pues eso lo Ujú. puede hacer incluso un niño pequeño. Creo que la alfabetización digital habla más que todo de las responsabilidades que yo tengo en frente a la información que estoy compartiendo. Por ende, no Muy creería bien. que todo el mundo esté preparado para usar ciertas herramientas donde se puede compartir información que luego puede ser utilizada para cosas indebidas o también hoy en día se conocen los grandiosos influencers que hablan sobre temas donde ellos creen que son completamente expertos. Y hay algo muy curioso, por ejemplo, no recuerdo si es en Corea o en Japón, en donde ahorita se le prohibió a esos famosos influencers hablar sobre temas en los cuales ellos no tengan un título profesional que los Una acredite de especialidad, que sí. exactamente. Y eso me parece súper importante y debería extenderse no solamente en ese país, sino alrededor del mundo, porque cuando yo tengo cientos de seguidores que están viendo lo que yo estoy compartiendo, yo tengo una responsabilidad con eso, porque hay personas que están detrás de esa pantalla que no tienen los conocimientos para poder diferir y poder saber si esa información, ese producto, esa recomendación, ese consejo que me están dando realmente es verídico. Entonces, no siempre depende de la persona que está detrás de la pantalla, sino que yo pienso que esa responsabilidad va mucho más en las personas que la comparten. Dícese modelos, dícese personas de receta. Ahorita he visto que hay muchas plataformas sobre salud mental y creo que esas personas también tienen una gran responsabilidad pues acerca de lo que comparten.
Muy bien, uf, excelente tu respuesta. O sea, ya quería decirle, ¿no? O sea, uno puede aprender a manejar, editar un video, publicarlo y eso, pero ¿qué responsabilidad tenemos frente a ello? Por lo tanto, miremos la siguiente. Dos conceptos que se necesitan. La alfabetización digital me ayuda a comprender y utilizar críticamente la tecnología, sabiendo exactamente lo que quiero presentar con responsabilidad, como lo decía la compañera. Y la ciudadanía digital me ayuda a participar responsablemente en los espacios digitales. Una persona preparada eh, tiene abiertas las puertas en el mundo, sí, en un mundo conectado, en un mundo de todo. O sea, si ustedes aprenden a manejar muy bien críticamente la tecnología y manejar otra lengua, otra fuera del español, le cuento que tiene abierta la información y la disposición para todo lo demás. Porque es que, mire, tenemos tanta información. O sea, a mí me parece terrible que a alguien le pregunten sobre una temática y no pueda responder. Mire, por ejemplo, en la imagen que estoy planteando ahí, tenemos podcasts de diferentes tipos. Hay muchos profesionales de todas las áreas de conocimiento que publican podcasts, publican videitos en YouTube, ¿sí? En TikTok también hay muchos videos educativos. En WhatsApp compartimos, en Instagram, en las noticias. Entonces hay mucha información. Pero el reto es mirar yo como persona, qué quiero creer. ¿Sí? ¿Quién dijo eso? ¿Cuál es mi posición frente a eso, frente a mis valores? Si yo soy cristiano, cristiano católico, la religión que tenga, tengo fe en Dios, no puedo potenciar la violencia o el asesinato de otra persona. Si uno le da rabia. En estos días, el mes pasado, mi hija tenía una deuda, mi hija menor, con unas personas y resulta que no tenía cómo pagarles y le pegaron. Y les cuento que yo estaba en la iglesia en ese momento porque nosotros somos catequistas y me tocó salirme y salió la oscuridad de parte mía. Quería salir como a matar de una rabia. Mucho me descontrolé entonces hasta que le dije al Espíritu Santo, yo soy una persona de mucha fe, que yo no podía igualarme a esas personas. Si no podía igualarme a las personas. Entonces quiero que entendamos eso. Que yo tengo una posición, si yo considero que soy católico, no puedo aceptar, yo tengo que ser mediador, tengo que ser creyente, tengo que potenciar la dignidad humana, la vida, ¿sí? ¿Qué evidencias presentamos frente a lo que estamos diciendo? ¿Es actual lo que me está diciendo la persona que me está argumentando? ¿O qué otras fuentes confirman lo que está diciendo? Por eso, encontrar información es fácil. O sea, uno manda una información y encuentra miles de noticias, miles de cosas, pero realmente, ¿cómo la valoro? ¿Cómo la evalúo? ¿Qué criterio tengo frente a lo que estoy diciendo o haciendo? Entonces, tenemos que entender, tenemos que detenernos frente a una información, pensar, verificar. ¿Por qué? Mirar siempre que una información, qué autor la está publicando, ¿sí? ¿Qué fecha tiene esa publicación? ¿Es actual? ¿Es anterior? ¿Sí? ¿De dónde apareció esa publicación? O sea, ¿qué referencias tiene la publicación? ¿Qué fuentes reales? ¿Tienen fuentes directas de personas o tiene referencias bibliográficas? ¿Qué evidencia, o sea, esa información, qué nos está demostrando, qué nos está diciendo, qué frente a la realidad que estamos consultando, qué nos trae de nuevo para poder eh, mirar frente a lo que tenemos y hacer un contraste, ¿sí? Frente a lo que ella propone, eh, qué podemos decir frente a lo que nos dice otros autores, por decir algo. Pero ¿qué propósito trae ese autor al publicar eso? ¿Quiere vender? ¿Quiere informar? ¿Quiere desinformar? ¿Quiere convencer o quiere provocarnos para que tengamos alguna reacción? Por lo tanto, considero y les sugiero y les hago una invitación. Compartir lo que vamos a compartir en las redes es una decisión individual de cada uno de nosotros. Por lo tanto, creo que, que lo que vas a compartir ojalá tenga una decisión clara frente a
la repercusión que puede tener. El estudio demuestra que el celular después de las 10 de la noche reduce un 70% la memoria. Me está diciendo esa noticia. Entonces, antes de compartir eso, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Quién realizó el estudio? ¿Sí? ¿Qué universidad, qué entidad de salud pública, de salud mental nos está diciendo eso? ¿Dónde fue publicado? ¿En qué revista académica o en qué revista o en qué periódico, en qué texto? ¿Qué existe el estudio? ¿Cuántas personas fueron consultadas en eso? ¿Por cuánto lapso de tiempo? ¿Qué cifra tiene el contexto que está publicando ese? ¿Cuántas personas fueron consultadas? ¿Qué otras fuentes nos hablan sobre eso del uso del celular en la noche puede generar pérdida de memoria? ¿Qué haríamos ahora? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Compartirías ese mensaje que recibiste frente a eso? ¿Qué necesitarías verificar antes de tomar una decisión? Pues ahí tenemos que entender y comprender la invitación que les estoy haciendo es eso. Ahora, cuando hablábamos de la IA hace rato, realmente la IA nos propone cosas interesantes. Y ahora que apareció la IA desbordada, porque eso desde hace mucho tiempo funcionaba, pero ahora tenemos acceso a toda esa IA de manera gratuita o pagando. Entonces, si un estudiante pregunta al bueno, a la IA, entonces debe considerar lo que es cierto, o como el estudiante ve, voy a verificar lo que está diciendo, compararlo y asegurarlo si lo comprendo y pedirle referencias bibliográficas sobre eso. Entonces, siempre todo lo que genera una respuesta, tenemos que comprender. Es lo que le quiero hacer ver a ustedes. Comprendamos exactamente qué nos quiere decir la respuesta, verificando, comparando y poder realizar una comprensión. Entonces, para pedir respuestas a construir el conocimiento, realmente debo formular claramente lo que necesito, ¿sí? Con un contexto abierto, una buena consulta. Analizo la respuesta que se me dieron. Si los textos, si estoy en Google Scholar o solamente con la IA, analizo, ¿tiene sentido esa respuesta frente a la inquietud o el texto que estoy analizando? Verifico si con las referencias bibliográficas que nos dio es correcta, es verdad, es verídica, es real. La contrasto con otras fuentes. Bueno, está hablando sobre esta temática, pero hay otras fuentes, otros autores que nos hablan sobre eso. Comparo. No necesito uno dedicarse horas a eso, sino simplemente, bueno, necesito referencias bibliográficas sobre tal cosa y busco unos textos, los miro rápidamente y comparo si esto que me están dando es cierto o no. ¿Podría explicarlo con mis palabras? Entonces ahí es donde asumo yo que me estoy formando como profesional en cada una de las áreas de conocimiento y realmente esa información yo puedo sustentarla, puedo aprenderla, puedo servir para mi vida y la transformo utilizando, creando un podcast o creando cualquier narrativa digital, ¿sí? Que nos permita un mapa conceptual sobre eso, que nos permita publicarlo y mostrarlo a la gente sobre lo que yo estoy investigando. La IA nos puede ayudar a pensar, pero no debe reemplazar nuestro pensamiento, nuestro criterio, nuestros valores. ¿Sí? Eso depende del ser humano, depende de cada uno de nosotros. La IA también pone a prueba nuestra alfabetización digital. ¿Por qué? Porque, ay, ve, repetí, están repetidas, bueno. Bueno, para pedir respuesta, construir un conocimiento, pregunto claramente lo que necesito, analizo, verifico, contrasto, comprendo y transformo. Es importante entender eso. Pero, ojo, siempre Internet nos olvida, no, Internet siempre nos deja. Utilicemos cualquier tipo de aplicación, una huella digital. Es un rastro que dejamos en todo lo que hemos utilizado, ¿sí? En todos esos espacios digitales, virtuales, en foros, en todo lo que hagamos, siempre queda una huella. Siempre queda una huella de la publicación, de los comentarios, de las fotografías que publicamos, de los me gusta,
de las búsquedas, de los registros, de las compras que hacemos digitalmente, de las interacciones que hacemos con entidades o con personas, ¿sí? Es importante, en esta pregunta que hago en azul, es importante que ustedes consulten su nombre en Internet. ¿Qué imagen construirían de ti? Entonces, con todo el rastro que has dejado, ¿qué imagen hay de nosotros en Internet? ¿Sí? Porque dejamos una imagen. Al dejar todas esas huellas, allá se ha creado una imagen nuestra. Entonces, antes de publicar, pensemos lo que realmente vamos a publicar. Pensemos que tenemos que publicar algo verdadero. Mirar si eso que publicamos, estamos haciendo, es necesario para unas personas o no. Es respetuoso, estamos vulnerando su dignidad, sus derechos. Por ejemplo, yo ya no acepto chistes, por ejemplo, de género, me parecen terribles. Entonces, cuando están haciendo ese tipo de chistes, retiro del grupo donde estoy, pues me voy a conversar con otras personas. O chistes contra lo racial también me parecen terribles. Todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué? Porque ya tengo una claridad frente a la vida. ¿Sí? Entonces, uno tiene que aprender a ser respetuoso y muy coherente en lo que siente, piensa y hace. Me sentiría como si esto permaneciera en Internet durante años, y lo que estoy publicando, lo que estoy escribiendo, la imagen que envié, va a durar durante años. ¿Es conveniente que eso quede durante años? Publicar toma, como digo, la parte final, toma un segundo. ¿Cuánto se demora uno publicar y subir algo? Pero, ¿qué consecuencias pueden traer esto? Aquí hacemos un par y los escucho en dos o tres cosas frente a la privacidad y seguridad. Pero en un segundo que están tocando la puerta, entonces ya voy a abrir y ya regreso con ustedes, ¿sí? Profe, el audio está apagado, creo. El micrófono, te digo. ¿Ok? Bueno, la primera invitación es precisamente que protejamos nuestra vida digital, porque también estamos construyendo ciudadanía. A veces cometemos el error de utilizar una misma contraseña para todo. La tarjeta de crédito, la tarjeta débito, el Nequi, Plata, el correo, la red social, el banco, todo. Eso es un error, ¿sí? Tenemos que utilizar contraseñas diferentes que no nos vayan a olvidar, por supuesto, pero contraseñas diferentes. Activar la autenticación de 2 pasos. Siempre cuando nos están pidiendo autenticación, que sean 2 pasos, que nos llegue un número para poder comprobar si es eso o no es eso. Eso muchos bancos lo están haciendo cuando estamos haciendo transferencias, ¿no? Revisar cuándo compartimos la ubicación. Ese es un error gravísimo que hacemos, que tenemos abierta la ubicación, entonces todo el mundo nos ubica donde estamos, ¿sí? Solamente compartir las personas de confianza, los familiares,
amigo muy cercano, ¿sí? Desconfiar de todos esos enlaces que nos llegan. Vea que una promoción de un carro que no sé qué. Mirar qué remitente es, qué dirección antes de hacer un clic. Las llamadas, nos llaman de todo tipo de cosas hasta cuáles llamadas contestamos o cuáles no. Yo últimamente he optado porque esas llamadas que dicen que desde Holanda, que desde yo no sé qué, desde el Reino Unido, te están llamando, ¡pam!, la bloqueo inmediatamente. ¿No? No tienen por qué llamarme de otras partes que no conozco, ¿no? Pedir permiso antes de publicar fotos de personas o de grupos. Yo estoy aquí con el grupo. Por eso cuando empiezo a que voy a grabar, les digo, ¿ustedes están de acuerdo con la grabación o no? Porque ahí queda sus voces, sus imágenes a veces. Entonces es bueno, siempre. Estás con un grupo, vas a tomar una foto. Bueno, yo puedo publicar esa foto, así sea solamente en mi red familiar o no. ¿Sí? Es importante eso. Revisar en el celular o en el computador qué permisos tenemos de cámara, de micrófono, de ubicación y de contactos. ¿Sí? Porque es que a veces dejamos todo abierto. Pues fácilmente, pues puede que nosotros no manejemos grandes cantidades de dinero y esas cosas, pero fácilmente les cuento una anécdota muy cortica. Una vez pues hemos tenido estudiantes que han trabajado en los municipios, en la gobernación. Entonces, estudiante era el soporte de uno de los alcaldes anteriores que hemos tenido en Cali, soporte técnico. Y resulta que él capacitaba además a las personas. Entonces, una vez una secretaria le contó, casi le cuesta su puesto. ¿Por qué? Porque estaba trabajando en el computador y se paró un momentico al baño y dejó el computador abierto. Y desde ese computador, en 5 minutos que yo estuvo por fuera, le mandaron una amenaza de muerte al alcalde. Imagínese el lío tan berraco. Entonces, ella llegó, bueno, siguió trabajando. Cuando vinieron los de seguridad, vea que esa cosa, vamos a revisar su computador. Ya, pero yo no fui. Y pues menos mal el alcalde la conocía. Entonces empezaron a mirar y a mirar. Menos mal hay una cámara que la gente no sabía que estaba ahí y descubrieron una persona que se había acercado y había escrito eso. Pero imagínense en el lío que puede pasar que uno deje por ahí el celular, el computador abierto con su correo y pase alguna cosa, una extorsión o alguna cosa de esas. Entonces es importante cuidarse en ese tipo de cosas. Eh, no darle la contraseña a todo el mundo, que sea solamente la persona de tu confianza, tu esposa, ¿sí? Alguien que pueda utilizarla bien. La Profe, ubicación, o sea, dime. a mí me pasó algo de lo que acaba de contar parecido en la Clínica de Occidente. Yo recién llegué a Cali y empecé a trabajar en una IPS que era la filial de la Clínica de Occidente que se llamaba en ese tiempo Salud de Occidente. Y en un momentico a mí me tocaba autorizar órdenes como especialistas Sí. o a veces me tocaba las más que todas las de laboratorio, pero me cambiaron de ahí y me mandaron para los especialistas. En un momentico le dije a la compañera que se quedara allí y que me fuera autorizando que las de hemograma y todas esas que son de sangre. Fui como 5 minutos o 10 que me demoré y cuando regresé me había autorizado una orden de cesárea Mm, y por eso casi pierdo el trabajo. claro. Y nos Y pasa lo eso. único que me salvó fue la firma, no la hizo igual. Mm, no, imagínese el día que se hubiera metido usted. Sí, claro, porque la persona tenía el bebé normal y inmediatamente me llamaron, ¿usted por qué autorizó eso si el bebé viene bien? Y cuando vi la firma fue que me di cuenta, pero sí, suele pasar que hay personas así, con un descuido. Sí, con descuido uno tiene que ser muy prudente frente a eso. Y más cuando hay empresas tan grandes que uno está trabajando o en instituciones educativas, ¿no? Por ejemplo, a veces uno puede dejar abierto el portátil con notas y todo eso y alguien viene y se siente y pues, puede alterarlas todas. Esos correos que te llegan que te ganaste un iPhone haciendo clic aquí, es más falso que cualquiera. Sí, el publicar fotografías, símbolos que no corresponden a la fotografía. Todos practicamos muchos de esos hábitos. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia para no seguir
practicándolos. Detrás de cada pantalla entendamos que hay. Ah, bueno, les dije que antes de eso, ¿qué otro comentario hay frente a todo lo que hemos dicho? Quiero escuchar dos o tres voces más. Alguien que nos comente sobre todo esto que hemos hablado, que he hablado yo prácticamente. ¿Nadie quiere comentar nada? Así se quedaron dormidos todos con lo que les he dicho. Profe, aquí estamos. Dime, ¿qué vas a Escuchándolo, decirme? profe. Cuéntenos algo, cuéntenme Profe, algo. profe, yo para mí me gustaría contar que, bueno, algo así como para resumir, digo que muchas veces nosotros como personas hacemos que ciertas cosas pasen, al publicar fotos, imágenes, lugares, sitios donde no debemos, o sea, no debemos publicar esas cosas. No sé por qué nosotros, digamos, los seres humanos tendemos a eso. Hay muchas personas que Ujú. tienen como a mostrar, está bien, pero no a todo el mundo. O sea, publicar una imagen cada ratico tú dónde estás ubicado o que mañana vas a la universidad. Se Sí, sobre presta todo para que, muchas cosas y no nos cuidamos. Es ajá, básicamente eso, es como la privacidad de uno y no estarla como exponiendo. claro. Y más en esta situación digital, que no es lo mismo uno face to face que uno puede defenderse fácilmente. ¿Sí? Yo pienso que es por un nivel de confianza, o sea, a veces como seres humanos no, eso no pasa nada, somos como muy confiados frente a eso. ¿Alguien más? Profe, pues yo Bu- opino lo mismo que el compañero, Sí, que nosotros pues debemos tener como nuestra intimidad porque a veces hay personas que le quieren hacer el daño a uno y pues inocentemente nosotros mismos damos como en nuestro lugar o qué hacemos o qué nos gusta y entonces como que nos exponemos frente a las pantallas a, a las demás personas. Entonces yo sí, creo que básicamente la tecnología es de responsabilidad de nosotros mismos, porque el problema no es como la tecnología, sino nosotros mismos y la manera en que la utilizamos. Porque al no saberla utilizar, pues nos estamos poniendo en riesgo nosotros mismos claro. y pues llegan las consecuencias. Y además que ustedes van a ser profesionales que van a utilizar muchísimo la tecnología en sus empresas, entonces hay que aprender a manejarla con mucha responsabilidad y respeto frente a ello. Mire, por ejemplo, esto. En el caso A, debemos de tener en cuenta siempre que detrás de una pantalla siempre hay una persona. Entonces, está comentando eso, no, eso es una estupidez, no sabe de qué habla. Mientras la otra persona puede contestar de una manera mucho más educada. No estoy de acuerdo contigo, yo lo interpreto de otra manera por tales y tales razones. Entonces, es importante que reconozcamos eso. Y enfrente a la otra persona, de pronto no es capaz de decirle lo que estaba diciéndole antes. Sí, muchas veces, y lo he visto por experiencia, detrás de las pantallas se cubren muchas cosas, mm, y la responsabilidad empieza a cambiar. En cambio, personalmente también hay otras maneras de hacer las cosas. Diríamos que personalmente todos somos capaces de escribir detrás de una pantalla. Todos tenemos Yo me sorprendí muchísimo en pandemia porque muchos estudiantes en cursos que casi no participaban empezaron a ser muy, muy empáticos a participar a actividades. Yo decía, bueno, pero es que ellos me decían después cuando les decía, bueno, ¿y por qué participabas tanto y en presencial no? No es que me daba pena y con pantalla pues no me da pena. Entonces es eso, ¿no? A veces hay situaciones que nos permiten ser mucho más abiertos en torno a eso. Entonces, ojo. Como le decía la compañera ahora, la convivencia digital, manejarte el lenguaje de respeto, sí, tener empatía, si no estamos de acuerdo con lo que está diciendo la otra persona, en tratar de entenderla. En etiqueta, la próxima clase o lo voy a compartir en el grupo o en el aula que ya casi la tengo lista para que ustedes puedan utilizar. Yo creo que ya el lunes la pueden mirar para que suban como unas de las tareas allí. El diálogo, siempre pretender en que todo se converse, se dialogue y tener mucha responsabilidad, porque hay situaciones que pueden
considerarse comentarios ofensivos y la gente empieza a sentirse como mal. Sí, a veces dicen un chiste en un grupo y la gente se burla y resulta que hay otra persona que está siendo afectada por eso. Tenemos que tratar de no excluir a nadie. Es difícil porque uno tiene sentires, entonces una vez está, todo el mundo no le cae bien, pero uno tiene que ser incluyente, no excluir a nadie. Así la otra persona piense contrariamente a lo que uno cree que es. No compartir fotos sin autorización. No importa, nos tomamos esa foto, ¿será que la puedo compartir a mi grupo? Y se te dice que no respetar eso, ¿sí? Difundir un rumor. ¿Cuántas veces, cuántos rumores, por ejemplo, frente al gobierno anterior, circularon de tal manera que uno iba a comprobar después, iba a mirar las normas, las leyes y resulta que eso no era verdadero? ¿O cuántos rumores no hay ahora frente a lo que pasa con este gobierno y estas cosas? Y uno va a mirar y comprobar y muchas cosas no son tampoco ciertas, ¿sí? Tampoco a la persona que piense diferente a mí por una camiseta de un equipo diferente, por política, por religión, tampoco atacarla, no escucharla, cada uno tiene su propia posición. Así que también exigirle respeto frente a lo que uno piensa, ¿no? La convivencia siempre ocurre en todos los espacios donde hay interacción humana y en los espacios digitales hay mucha interacción. Vamos a mirar esto ya casi cerrando. Esto quiero que lo hagan, ¿sí? Yo como les mando esta presentación, marcan en qué situación está, en el semáforo, pues, o sea que están en verde, en amarillo, rojo, frente a las diferentes situaciones que estoy planteando ahí, pero con una justificación. Pueden hacerlo sobre esto o pueden hacerlo en Word, en un documento en Word, Profe, no decirle, estás proyectando. no está proyectando, pero yo lo estoy viendo. ¿Los otros lo están No, viendo? Sí. no, profe, no lo No, estamos No, profe. viendo. señor. No, profe. O sea, No, dejé de compartir hace rato. ¿Y por qué no me dijeron? Pues No, pues yo sigo como Profe, hablando estamos como... Profe, hablando como de usted eso, estaba usted se ahí apenas hablando, empezó a no explicar. sabíamos. Y Estaba yo, como hablando. mire, este es el caso que estábamos hablando ahora, de la convivencia digital. Ay, no me hicieron reír. Yo hablando y ustedes sin ver. Perdón. Yo me río de mí mismo, ¿no? Bueno, entonces, es una actividad que propongo. Sí, la pueden hacer como quieran. Entonces, empezamos mostrándola o hablando algunos de esta actividad, pero me la mandan o me la suben, la del semáforo. Entonces, leemos la situación y miran conscientemente en qué situación están, porque recuerden que estamos buscando la manera de transformarnos a ser unos mejores seres humanos y utilizando muy bien la sociedad digital. Entonces, el verde es responsable, la conducta adecuada, ética y consciente, que siempre frente a estos actos lo hago o no lo hago. En el amarillo necesito pensar y verificar, no estoy seguro, necesito más información. Y el rojo es riesgo, conducta irresponsable, puede causar daño a mí u a otros y no es ético. Entonces ustedes lo colocan y responden por qué. ¿Sí? Es una actividad. Ok. En el caso inicial que teníamos, ¿se acuerdan de la escuela, de la institución educativa? Entonces, miremos nuevamente nuestra institución. Trabajos hechos con la IA que no comprenden, entonces, pero luego no pueden explicar ni defender lo que presentaron. El problema, ¿cuál sería? ¿Cómo lo podemos resolver? Pues algunos de ustedes hablaron en torno a eso, los rumores en WhatsApp, el uso principalmente recreativo, dificultades de acceso, preocupación por el tiempo conectado y uso limitado de plataformas. Entonces el problema se resuelve comprando más tecnología. Eso fue una época muy dura, mire, un boom de los computadores inicialmente. Yo me acuerdo, pues les he contado que llevo mucha experiencia en años en toda parte. Entonces hubo un boom. Todo el mundo tenía que tener computador. Los colegios se desbordaron a comprar cantidades de salas de cómputo costosísimas, endeudarse, y los maestros no estaban capacitados para eso.
El gobierno salió con el Ministerio de las TIC, el Ministerio de Educación y las TIC, y que ahora algo que se llama computadores para educar, y llenaron de muchas escuelas en computadores, pero los maestros no estaban capacitados, ¿sí? Los estudiantes tampoco, algunos sí, otros no. Las escuelas rurales les llevaron tablets y no tenían conectividad. Entonces, todo ese tipo genera una cantidad de cosas que realmente el adquirir tecnología nos mejora la situación o no. Entonces, frente a ese caso, ¿qué necesita desarrollar la comunidad además de infraestructura? Claro, la infraestructura está correcta. Yo me acuerdo que en el proyecto que participé de TITA, Educación Digital para Todos, interesantísimo, se dotaron 800 y pico de aulas escolares, cada aula con 40 tablets o computadores en Cali y en dos o tres pueblos vecinos, pero no había formación. Después se dotaron y la formación llegó después, debiendo haber sido antes o al mismo tiempo, ¿sí? Pero no tuvieron en cuenta el mantenimiento de esos equipos, no tuvieron en cuenta que al conectar, por ejemplo, me acuerdo el caso de la Normal Farallones de Cali, que fueron como 28 aulas TITA, cada uno con 40, y apenas las conectaron, se quemó ¿cómo se llama? El transformador. Claro, no resistió la potencia de eso. O sea, qué criterios tienen para montar infraestructura con responsabilidad? En Montebello, por allá también montaron las 9 salas TITA y resulta que eh, la energía no aguantaba sostenerlas. Entonces la Secretaría de Educación Municipal les dijo, no, compren ustedes el transformador. El transformador costaba como 150 millones. Y le dijo el rector, si 150 millones los que nos entra al año, por los estudiantes que tenemos, ¿cómo vamos a hacer? Entonces son cosas, son condiciones. Por eso me gustó mucho la gente de administración que miró como de tres aspectos diferentes la parte administrativa, porque eso es mucha responsabilidad. Entonces, ¿qué necesita realmente una comunidad además de la infraestructura? Cuando ustedes van a hacer un programa y lo van a exponer, los de ingeniería, por ejemplo, cualquiera, tienen que saber exactamente en qué lo van a exponer, en dónde lo van a exponer. ¿Qué tal que ustedes lo hagan con la última tecnología? Ya lleguemos y tengamos computadores muy regulares que no te aguanten esa tecnología. ¿Cómo quedas? Uno siempre tiene que reconocer qué necesita y qué infraestructura tenemos para poder desarrollarlo. El primer criterio es pensar antes de creer, analizar y evaluar la información. O sea, ¿qué información tengo en la institución para poder yo entrar a plantear una nueva solución? La responsabilidad, asumir las consecuencias de lo que hacemos y compartimos en lo digital. La tercera, las competencias y habilidades para usar la tecnología. O sea, yo no puedo plantear que vamos a utilizar, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, voy a enseñar Python en una escuela rural. ¿Listo? No tenemos los equipos, no tenemos la conectividad para usarlo en línea, ¿sí? El profesor no está preparado. El Ministerio de la Secretaría de Educación nos dice que tenemos que enseñar programación con 1 hora y media, 2 horas de clase por 1 hora y media de clase semanal y que los estudiantes tienen que salir expertos en programación. Entonces me parece terrible. O sea, uno tiene que saber exactamente qué competencias podemos potenciar con el tiempo que vamos a tener a nuestros estudiantes, ¿sí? Y la alfabetización, que es comprender, interpretar y comunicar los entornos digitales, es muy importante. Es muy importante esa alfabetización. ¿Por qué? Porque nos lleva a hacer una muy buena ciudadanía digital. ¿Por qué? Porque nos da elementos éticos, respetuosos y solidarios en la vida cotidiana que tenemos socialmente. ¿Qué cambio buscamos o qué cambio quiero que ustedes lo hagan con esto? Pues de usuario, de que seamos usuarios, a seamos ciudadanos digitales, ¿sí? Que cuando consumo recibo una información veraz, que comprendo y verifico lo que estoy recibiendo y entiendo lo que encuentro, evalúo
y decido si es confiable o qué necesito más para poderle dar fortaleza a la información que tengo, que frente a esa información, ¿qué voy a hacer? Un prototipo, voy a hacer una infografía, una narrativa digital, ¿qué voy a hacer con eso para poderlo comunicar? Y lo transformo, utilizo la tecnología para generar un valor, que eso produzca algo que a la gente le sirva. Cuando hablamos de valor, no solamente es un valor económico, es un valor que le sirve a la gente para poder responder ante las necesidades que se tienen. No queremos personas que sean solamente hábiles. Necesitamos personas que sean ciudadanos digitales críticos y responsables. A veces contratamos gente, no, que es experto en un lenguaje de programación, en Python, por ejemplo. Listo, pero es capaz de compartir con los otros, es capaz de explicar frente al lenguaje de programación que está desarrollando, frente al algoritmo que desarrolló. Si no está él, se daña el algoritmo, alguien lo puede comprender. Entonces es como entender eso. O administrativamente, ¿sí? Yo manejo este criterio de administración. Pero ese criterio realmente beneficia a la empresa, beneficia a las personas a su alrededor. ¿O cuál es el criterio? O psicológicamente frente a casos de estudiantes que están con problemas y resulta que no le damos una solución real. Entonces, y esto tiene ¿qué tiene que ver con cada una de las profesiones? Entonces, ¿cómo enseñar y evaluar la información y utilizar la IA responsablemente? Es importante que nos tomemos la molestia de explicar a los estudiantes cómo construir un prompt para los que son maestros en formación o maestros en ejercicio, ¿sí? Decirle, bueno, vamos a utilizar la IA, lo vamos a utilizar de esta manera y me tienen que indicar qué IA están utilizando, ¿listo? En las referencias bibliográficas y eso. En psicología, ¿cómo afectan los entornos digitales al comportamiento de las relaciones y el bienestar? ¿Realmente lo afectan? ¿Sí? Esos entornos digitales, ¿qué relación entablan con las personas? A veces siento que las personas se han vuelto, comen y todo lo hacen aquí alrededor de un computador, se han vuelto obesas, ¿sí? Ya no interactúan con la gente, no hacen ejercicio, no saben a caminar, se vuelven como muy dependientes de esto. Entonces, psicológicamente, cómo podemos decir que esos entornos los está afectando o no? Desde la ingeniería es cómo diseñar tecnologías seguras, accesibles y responsables que sirvan en la formación para el ser humano, que sirvan para solucionar problemas reales que tienen las entidades, ¿sí? Desde el trabajo social es cómo utilizar espacios digitales para que podamos participar abiertamente, ¿sí? Para que creamos espacios de inclusión donde todos podamos vernos y construir conjuntamente y fortalecer los espacios comunitarios también. Desde la administración es cómo gestionar la información. Es que hay tantas bases de datos, hay tanta información. Entonces, ¿cómo gestiono esa información de mi empresa? ¿Sí? Que esa información que gestiono sea ética, sea responsable, que las decisiones digitales se asuman responsablemente desde esa mirada. Y desde el derecho, cómo garantizo derecho y privacidad y justicia en entornos digitales. Entonces, tú como estudiante del área de conocimiento que tengas, ¿qué responsabilidad tendrá un profesional en tu área frente a estos entornos digitales? ¿Qué responsabilidad vamos a tener frente a ellos? El reto final, para terminar, es entonces cada estudiante completa una. Antes de compartir información, ¿a qué me comprometo a hacer? Cuando utilice la IA, ¿qué voy a hacer? Para proteger mis datos, cada uno va a estar así, va a contestar eso. ¿Sí? Podemos hacerlo al iniciar también la próxima clase verbalmente o hacemos simplemente un post-it, un cuadrito exactamente con cada una de las cosas o una sola diapositiva y contestan eso y me la mandan o la escriben o la presentamos dentro de 8 días. ¿Sí? ¿Dentro de 8 días presencial? No, no, presencial no, porque yo estoy terminando una acción aquí con una maestría en Bogotá. Ok, mi Tenemos que profe. hacerla virtualmente. Ya dentro de Ok. 15 sí la haríamos presencialmente. Recuerda que les dije que más o Eh, menos 8 clases presenciales y 8 virtuales durante el semestre,
Vale, mi Entonces se profe, no te presentó esta preocupes. situación. Bueno, y frente a eso, entonces estar conectados es fácil. Saber estar conectados es el reto, teniendo en cuenta lo tecnológico, el criterio, mi persona frente a ello y qué responsabilidad voy a tener. Eso nos da la ciudadanía digital. Entonces, preguntémonos primero, ¿para qué utilizamos la tecnología? ¿Para qué desde mi área de economía, de conocimiento la necesito? ¿Para qué la estoy utilizando? Y también preguntémonos cómo actuamos cuando la utilizamos. ¿Simplemente como consumidores o simplemente para construir o crear algo? ¿Sí? Y el reto continúa es qué podemos utilizarla para transformar nuestro entorno laboral, académico, familiar, etcétera. Entonces pensemos en todo eso para poder desarrollar eso. Y gracias por estar acá, por hacer presencialidad. Sé que estamos en momentos difíciles, complejos. No olviden que cuando vayan esta semana a la universidad tienen que ir a clases, anden con tapabocas por el nivel de polvo que existe. Yo estuve ahí en la estación del mío de Cosmocentro y realmente ahí donde nos hacía el circo, la ciudad de hierro y eso, ahí están echando todos los escombros y el polvero es inmenso, el olor es fuerte. También cuando pasa por Capri, por esas partes donde ha sido, es grave. Entonces tenemos que cuidarnos porque depende de nosotros mismos cuidarnos. Gracias por la participación, los aportes, los invito a que interactúen más. Yo sé que yo hablo y hablo y me encanta hablar, pero de todas maneras me gusta mucho escucharlos y además los aportes que nos hicieron los compañeros hoy fueron muy buenos, muy válidos. Seguimos avanzando, creo yo que estamos avanzando, es mi mirada desde acá y quiero que lo sientan ustedes hacia una manera más crítica, consciente y segura y responsable de, de la relación que estamos teniendo con la tecnología. Nos volvemos a encontrar con Teams. Yo les mando previamente el enlace y los espero en el próximo encuentro. Traigan sus preguntas, experiencias. Miren lo que estamos haciendo. Ah, bueno, Estar mi profe. conectados es fácil, pero saber estar conectados es el reto. Repito Vale, nuevamente, profe. tecnología más criterio más responsabilidad para y contestemos las preguntas continuamente. No sé si tengan algo que decir adicionalmente. Profe, usted nos manda esto para nosotros responder las preguntas y enviarle el trabajo. Por supuesto, yo voy a descargar el video y con el video mando la presentación. Listo, esta noche. Antes, si no alcanzo a descargarlo antes de las 8:30, mañana a primera hora. Vale, mi profe. Se lo mandamos al correo, ¿cierto? O yo creo que el lunes ya tengo lista el aula para que suban las cosas allá. Bueno, mi profe. Ah, bueno. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Hasta luego. Profe, Dios lo Muchas bendiga. gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Les gusta la manera en que estamos trabajando las clases de esta manera? Con Sí, la mi profe. participación, las imágenes, sí, todo eso. sí, porque se Sí, hace muy Sí, entendible. profe, sí, señor. Sí, profe, muy bien la actividad. Ah, bueno. Listo, nos vemos dentro de 8 días. Que esté muy bien. Buen fin de semana. Gracias. Bueno, profe, Hasta luego, Que Hasta esté profe. luego, bien. profe, que esté muy bien. Profe, muchas gracias. Que esté muy bien. Bueno, Gracias, profe. Que pasen la tarde. gracias.